Pablo Fajardo, quien ha estado al frente de la lucha jurídica en favor de los y las afectadas por las operaciones de Chevron Texaco, donde actualmente se espera una respuesta del Estado ecuatoriano ante la más reciente decisión de La Haya. Cuéntanos en 10 minutos cómo va el proceso de acceso a la justicia por parte de las comunidades afectadas y cómo está la situación también frente al Estado ecuatoriano en este momento. Pablo. Gracias, Gloria. Saludos, Jorge, a los tiempos. Sí, espero tener un buen audio. Les pido disculpas, estoy en un vehículo ahora. Estábamos hoy ya planteando una nueva acción contra una empresa petrolera acá en la ciudad del Coca, y luego una pequeña emergencia también en el caso que tenemos las comunidades quichuas, por el derrame de OCP y del SOTE también de Petroecuador, el 7 de abril pasado también. Entonces me tocó estar un recorrido por ahí un poco importante, y eso me hizo que se altere completamente mi agenda. Gloria, amigos y amigas, en el caso de Chevron tenemos dificultades realmente importantes, significativas, que obedecen principalmente a la acción y actitud del gobierno ecuatoriano en los últimos 3 años, donde ha tomado una posición directa y abierta para beneficiar a Chevron, sacrificar nuestra constitución y obviamente también sacrificar los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Tenemos declaración del señor Procurador General del Estado, el señor Íñigo Salvador, que abiertamente lo dice y es capaz de reconocer un laudo arbitral y desconocer la sentencia incluso de la Corte Constitucional del Ecuador. Es decir, hace caso omiso a la función judicial y constitucional del Ecuador, y vale más, acepta decisiones arbitrales de paneles que son netamente privados. Un poco lo que ocurre ahora, y solamente para recordarle a los amigos y amigas que nos siguen en este evento, es que hay un laudo desde agosto del 2018 en el que condenó al Ecuador a, entre otras cosas, buscar mecanismos para anular la sentencia del caso Lago Agrio, luego también para que el Estado implemente todos los mecanismos necesarios para que impida que los demandantes del caso Lago Agrio podamos ejecutar la sentencia, y luego también que el Estado tiene que pagarle a Chevron las costas judiciales y el daño que le hemos causado a su imagen durante estos 25 años de litigio, hasta hoy ya 27 años de litigio. Esas son condiciones realmente todas imposibles que se puedan cumplir, porque significaría violar directamente nuestro marco constitucional. Como imagino muchos de ustedes lo saben, el sistema arbitral no prevé, no establece mecanismos de apelación. A lo que dicen los árbitros en su laudo, eso queda en firme. Los únicos mecanismos que hay en este caso bajo la regla judicial es que el Estado, o en este caso cualquiera de las partes que haya perdido un arbitraje, puede recurrir con un recurso horizontal, en este caso de nulidad, ante el sistema judicial holandés. Y esto digo, Gloria, también porque no es de la Corte de la Haya, como se dice, no es la Corte arbitral, ni la Corte penal, no. Es la justicia interna de Holanda. Es un juez interno, doméstico de Holanda, en este caso, ¿no? El que conoce este tipo de casos. Y se plantea un recurso de nulidad allí en la que el fondo es que él conozca o analice únicamente si las partes tuvieron el derecho a la debida defensa y si en el laudo arbitral se respetan los contratos principalmente. Los contratos, ¿sí? Es decir, no prevén que se establece o no que se respeten los derechos, sino que se respeten los contratos, derechos de las partes contractuales, ¿no? Entonces, claro, bajo esa lógica, el pasado 16 de septiembre hubo una sentencia de un juez de instancia holandés en la que niega el recurso de apelación del Estado ecuatoriano. Pero al leer la sentencia uno se da cuenta que hay errores significativos en la defensa técnica del Estado ecuatoriano. Hay, yo diría, omisiones importantes que creemos que son intencionales o a propósito para beneficiar directamente a la empresa Chevron. Eso sumado a otros hechos, como por ejemplo, el haber comparecido ante la Corte Suprema de Canadá y la Corte Suprema de Argentina con sendos escritos, insinuando que no se admita el trámite de homologación de los demandantes del caso Lago Agrio, eso es beneficiar directamente a la empresa Chevron. Es decir, el señor procurador, en nombre del Estado ecuatoriano, está abogando para beneficiar a Chevron y no aboga para defender las instituciones
ni tampoco nuestra propia Constitución de la República del Ecuador. Entonces, eso es lo grave que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Que esa sentencia que decía antes, del sistema judicial interno doméstico holandés, hay 3 meses para apelarlo. Esos 3 meses se vencen a mediados de este mes de diciembre, es decir, escasos 5 días. Si el Estado ecuatoriano, la Procuraduría, no es capaz de apelar esa decisión o esa sentencia judicial, significa que el laudo arbitral de agosto de 2018 queda en firme, y significa también que tiene que el Estado ecuatoriano pagarle a Chevron una millonaria suma de dinero por este caso. Significa también que el Estado va a hacer lo posible y lo imposible para crearse mecanismos para impedir que los demandantes, los pueblos indígenas y campesinos de Sucumbíos y Orellana puedan acceder a la justicia. Es decir, va a obstaculizar cualquier acción de exequatur que se plantee en cualquier parte del planeta. Niega el derecho a los pueblos al acceso a la justicia. O sea, lo difícil que es ejecutar la sentencia, en este caso fuera de Ecuador. Imagínense que además ahora Chevron y el Estado juntos en contra de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, en contra del país prácticamente. Eso es lo grave en este momento. Y eso digo, el día de hoy, que celebramos un año más de los derechos humanos, es bueno que el país y el mundo lo sepa. Aquí están violando derechos permanentes y constantes. Tenemos cada vez aquí más casos de cáncer, por ejemplo, derecho a la vida. O sea, cientos de personas con cáncer que mueren anualmente en Orellana y Sucumbíos como consecuencia de los desechos tóxicos dejó Texaco, dejó Chevron. Entonces, es un daño a la vida, un daño a los pueblos indígenas, un daño a la propia naturaleza como tal. Pero el Estado, insistimos, le importa muy poco eso, más le importa complacer, beneficiar a Chevron antes que procurar defender las instituciones, el sistema judicial y constitucional del Ecuador y también a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Eso le importa muy poco. Más están por beneficiar a la empresa Chevron Corporation. Entonces aquí sí exhortamos a la ciudadanía, exhortamos al país y al mundo que nos sigue ahora. Hagamos el esfuerzo necesario a fin de que el Estado tome una posición, no decimos favorable a nosotros, sino al menos coherente con el marco constitucional. Respeten la sentencia de la Corte Constitucional, busquen mecanismos para declarar nulo ese laudo arbitral, que no es posible que un panel de arbitrajes privados disponga a un país soberano como Ecuador que rompa su propia constitución de la República del Ecuador. Que no es posible que se deje sin acceso a la justicia a 30.000 indígenas y campesinos de la provincia de Orellana y Sucumbíos. Que no es posible también que el mundo siga mudo, impávido ante esta realidad. Los crímenes corporativos continúan y van a continuar mientras la población global no nos levantemos y seamos capaces de cambiar el sistema. Hay un problema sistemático, holístico en el planeta, y es que no hay acceso a la justicia por los pueblos, ni tampoco por naturaleza en todo el contexto global. Gracias, Gloria. Gracias, Pablo. Bueno, tú nos cuentas, digamos, lo grave que es ya cuando se tienen decisiones y laudos arbitrales, que son, digamos, defensas de acuerdos económicos sobre sentencias de la Corte Constitucional y todas las violaciones de derecho que eso ocasiona en el sector petrolero.